Este material de estudio fue preparado por el maestro Manlio Reyes para que sirva como base material para el curso de formulación y evaluación de proyectos. La idea es de que nosotros le podamos dotar a los alumnos o al participante del curso de formulación y evaluación de proyectos de una idea clara y ordenada de cómo proceder para formar la inversión inicial, ¿verdad? Tradicionalmente y universalmente, pues la inversión inicial se conforma por la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Veamos entonces los formatos. Llenar los formatos es sumamente sencilla. Estamos indicando de que se trata de la inversión fija y aquí hemos destinado un campo para expresar la moneda, que puede ser en córdoba o puede ser en dólares, ¿verdad? O puede ser en otra moneda donde nosotros estemos formulando o con la que estemos formulando el proyecto, ¿no? Entonces es recomendable que la inversión fija se ordene de acuerdo al grado de estabilidad como lo manda la norma contable. Es decir, si estamos en proyectos se preguntarán por qué estamos abordando la norma contable. Bueno, lo que pasa es que después esta información tiene que ser pegada con los balances generales proyectados y con los estados de resultados proyectados. Entonces, si nosotros vamos a comprar un terreno, pues entonces pondríamos terreno. Si necesitamos ahondar en descripción, pues lo hacemos. Ahí tenemos el campo necesario. Uno, el costo unitario 150.000 unidades monetarias, ¿verdad? Vemos de que se comienza a acumular en la hoja de la inversión fija, pero también se comienza a acumular en el resumen de la inversión inicial, ¿verdad? La idea es de que si nosotros tenemos un terreno acompañado de un edificio, pues hay que buscar cómo separar los valores debido a lo siguiente, ¿no? De que el terreno por norma no se deprecia, pero el edificio sí hay que depreciarlo. Por lo tanto, es conveniente tener ambos conceptos de manera separada, ¿verdad? Después aquí nosotros podríamos decir maquinaria y podríamos estarlo poniendo como un título, pues, por ejemplo, maquinaria, y comenzamos a relacionar la maquinaria número 1, la maquinaria número 2. Es decir, estamos hablando de descripción de maquinaria, ¿no? Entonces podemos tener una maquinaria, podría ser un torno que siempre, normalmente la maquinaria van adherida a lo que es el edificio, ¿verdad? Estaríamos hablando de 55.000 unidades monetarias, y aquí estaríamos hablando de maquinaria 2, otras 2, para alcanzar un valor de 8.000 córdobas, 8.000 unidades monetarias. De acuerdo, este cero habría que quitarlo, ¿verdad? Porque está acompañando a un título. De acuerdo. Entonces nosotros miramos aquí de que la inversión fija es de 356.000 unidades monetarias. Aquí hay más campos como para recordar que podemos incluir más bienes, ¿verdad? Como equipos de transporte, como equipos inmobiliarios de oficina, como equipos de cómputo, ¿verdad? Recordando la separación de uno con el otro, ¿verdad? Porque el mobiliario y equipo de oficina tiene un factor de depreciación de 20% anual de manera lineal, y la computadora pues tiene un periodo o un régimen especial que permite depreciarla de manera acelerada en 2 años, ¿no? No porque el equipo no lo vayamos a seguir explotando, es claro dejarlo en proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, un horizonte de 5 años, nosotros perfectamente podremos comprar una computadora y que va a ser explotable a lo largo de ese horizonte. Sin embargo, por la bondad del escudo fiscal, tenemos que depreciarla a 2 años. Luego de que hemos considerado nosotros la inversión fija, que está en función del tamaño del mercado a atender y de los recursos que se estén planteando conseguir, ¿verdad? Ya sea de recursos propios o recursos financiados, entonces de esa manera va a ser expresada la inversión fija. Es decir, hay variables que juegan para definir la inversión fija, ¿no? Después tenemos la inversión diferida, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que no hemos sido capaces de levantar un estudio de mercado,
y el estudio de mercado lo hemos pagado, ¿verdad? Entonces normalmente la cantidad siempre va a ser 1, y va a haber un precio unitario que nosotros le vamos a asignar, ¿verdad? Aquí tenemos una fórmula errónea, tenemos que componerla, ¿verdad? Es por, y ya está compuesta, ¿no? El estudio de mercado, si hemos pagado por ejemplo gastos de organización, los gastos de organización, normalmente uno es global, ¿verdad? Ahí ponemos el valor que corresponde, ¿no? 5.000 unidades monetarias. Si hemos pagado estudios de ingeniería que están relacionados con el proyecto, hay que ponerlos, ¿verdad? Y decir uno que es global y hemos pagado 8.000 unidades, ¿verdad? Lo importante de esto es tener claro de que tanto la inversión fija como la inversión diferida son dos conceptos que se agotan con respecto al horizonte del proyecto. Nada más que la inversión fija se deprecia y la inversión diferida se amortiza, pero en sí son ambos términos de agotamiento, ¿no? Se separan debido a que se tiene un lenguaje específico de pérdida de valor para el activo fijo y también pérdida de valor para el activo diferido. Entonces vemos aquí en el resumen de la inversión inicial que él se va acumulando en función de todos los movimientos que nosotros vayamos haciendo. Finalmente tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo es una variable a considerar muy importante, debido a que, de acuerdo a todas las teorías que existen para proyectos, toda unidad que comienza a trabajar, que se lanza al mercado, necesita 18 meses para alcanzar su punto de equilibrio. ¿Qué queremos decir con esto? Que una empresa que no alcanza su punto de equilibrio en los próximos 18 meses, pues ese periodo estará perdiendo recursos. Por lo tanto, una de las grandes preguntas que nosotros debemos de hacernos es qué fortaleza financiera tenemos para enfrentar ese periodo que se vuelve un tanto complicado de llevar desde el punto de vista de inicio de nuevos negocios. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los conceptos que nosotros podríamos estar pensando es la compra de materia prima, de la materia prima asociada a la producción, ¿verdad? Aquí nosotros podemos decir 100 unidades, ¿verdad? El costo 250, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos nosotros definido en conceptos mensuales, ¿verdad? Y después lo tenemos elevado a un costo anual, ¿verdad? Para ir definiendo y teniendo claro qué significa el capital de trabajo a utilizar de manera mensual y de manera anual. Es decir, para el pago de planilla, ¿verdad? ¿Qué significa el pago de planilla mensual? Es decir, estaríamos hablando de una planilla que significa 5.000 pesos mensuales, ¿verdad? Estamos hablando de 60.000 córdobas al año. Necesitamos capital de trabajo para pagar la energía eléctrica, entonces habría que considerar ese otro elemento. Entonces, y así sucesivamente, nosotros debemos de tener claro, es un recibo que puede costar 4.500 de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos los campos necesarios para ahondar en detalle el concepto, ¿verdad? La cantidad, el costo unitario, el costo mensual y el costo total anual, ¿verdad? Habría que aquí sumar, ¿verdad? 414.000, y vemos nosotros finalmente que el resumen de la inversión inicial son 808.000 unidades monetarias, producto de la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Considerando nuevamente, ¿verdad?, que la inversión fija se deprecia, la inversión diferida se amortiza y el capital de trabajo se recupera en el último año del horizonte del proyecto. Espero de que estos archivos de Excel lo vayan recopilando de manera tal de que cuando lleguemos al final del curso de formulación y evaluación de proyectos puedan tenerlo como herramientas prácticas para poder desarrollar o para poder proyectar los detalles de un proyecto de inversión. Gracias por la atención.